Cetis Universidad presenta Tu Espacio, el podcast desde la cabina de Cetis Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes, Los eventos y los temas que tienes que saber. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a Tu Espacio, el podcast de estudiantes para estudiantes de Cetis Universidad Campus Tijuana. Soy Victoria Urbina, me presento y es un gusto nuevamente el poder estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo cuál sea la hora que nos esté viendo en este momento. Como se darán cuenta, por segunda semana consecutiva estamos reinaugurando esta sala de radio aquí en el campus Tijuana de Cetis Universidad. Y la mitad del equipo también está transmitiendo, pero como hemos hecho desde antes, desde sus casas. ¿Cómo están, Pablo, Sergio? Hola Ángel, ¿cómo estás? Pues bastante emocionado de volver a estar aquí con ustedes. La verdad es que ya extrañaba andar grabando podcast y sobre todo con el tema tan bueno que se viene hoy, que ya saben que me encanta. ¿Tú, Pablo, cómo estás? Pues aquí andamos desde la casa, súper bien. Es un gusto poder saludar a Victoria y a Ángel que están en el campus. Es bastante interesante que ya podamos estar de manera híbrida en nuestro espacio de estudiantes para estudiantes. Igualmente, Sergio, concuerdo completamente contigo que gran tema que tenemos hoy y también gran invitada que nos puede saciar varias dudas que hemos tenido nosotros y nosotras como estudiantes del campus. Así es, y generalmente tenemos temas bastante apasionantes, temas que nos invitan a la conversación, pero de repente también tenemos la responsabilidad de llevarle a ustedes, alumnos, pues los temas más importantes que afectan directamente su vida estudiantil. Este es el caso. Se trata de un tema serio, pero que también vale la pena comentar y aprender muchísimo, porque puede ser una herramienta muy útil para todos y cada uno de los alumnos de Cetis Universidad en todos sus niveles. Se trata del nuevo protocolo de campus seguro. ¿Será que lo han escuchado en las últimas semanas? ¿Habrán recibido a través de un boletín en sus correos electrónicos información al respecto? Ya lo pueden ver, de hecho, en sus aplicaciones de Cetis Universidad, pero para ello trajimos a una experta en el tema. Se trata de la maestra Mariana González Piña, que nos va a hablar mucho más y a profundidad y responder cualquier duda que pueda surgir sobre este nuevo protocolo, que es muy importante, pero también puede despertar muchísimas dudas. ¿Cómo está, maestra? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho la invitación y la posibilidad de estar aquí con ustedes conversando sobre este tema que efectivamente es muy importante. Muy bien, y pues sin más, vamos empezando con las preguntas que seguramente no serán pocas. Victoria, ¿tenías alguna pregunta? Claro que sí. Para introducir, me gustaría preguntarle cómo surgió la idea de crear un protocolo ante casos de violencia. Bueno, una cosa importante, ¿no? que hay que mencionar es que los reglamentos de Cetis, ¿no? Todos sus reglamentos, tanto el de preparatoria, profesional, posgrado, ¿no? La diversidad de programas que hay, ya contemplaban desde antes en sus reglamentos, pues la sanción a distintas conductas, ¿no? Por ahí se menciona explícitamente el acoso, ¿no? Conductas que dañen la integridad de los miembros, ¿no? Los miembros de la comunidad Cetis, pero en función de diversas situaciones que se fueron presentando, que se fueron observando, se vio que era necesario establecer procedimientos específicos, ¿no? Para atender sobre todo casos muy puntuales que tenían que ver con situaciones de acoso sexual, de discriminación, ¿no? Situaciones de violencia escolar, ¿no? Que era importante. Y entonces, porque justo ahí un poco los procesos eran diferentes, ¿no? Cada campus, incluso cada escuela, pues lo manejaba así de acuerdo al reglamento, pero con algunas variaciones. Entonces, se observó esa necesidad de unificar procesos, ¿no? De tener rutas establecidas. Y a partir de ahí surge la inquietud de construir este protocolo. Además, pues también reconociendo que los espacios universitarios, ¿no? A pesar, bueno, de ser espacios de diálogo, de reflexión, pues formamos parte también de la sociedad, ¿no? Y del mismo contexto, y que eso no nos hace inmunes a que ciertas situaciones pues se presenten, ¿no? Y así como allá afuera
se presenta las desigualdades, ¿no? La discriminación, el acoso sexual, pues eso de alguna manera también termina reflejándose en el campus, ¿no? Al estar integrado pues por personas, ¿no? Entonces se vio la necesidad de atender de manera específica y concreta estas situaciones. Y entonces así inicia en Campus Tijuana, ¿no? Comenzó la iniciativa de construir este este protocolo, y ahora ya tenemos un solo protocolo que hay que mencionar. Aplica el mismo protocolo para los 3 campus, ¿no? Es igual de válido tanto en Ensenada, en Mexicali, como en Tijuana. Me parece muy interesante, Mariana, y también me gustaría que nos aclararas, si es que pudieras, antes de seguir con las preguntas, para que quede bastante claro, ¿no? Y para las personas en casa que estén escuchando y no lo hayan leído, ¿en qué consiste el protocolo? ¿Cuáles son sus pasos a seguir? Todo eso que pues nos parece muy interesante. Sí, el protocolo lo que nos establece son las rutas para presentar una denuncia por diversas conductas, ¿no? Cuando alguien considere que está viviendo una situación de discriminación por cualquier motivo, ¿no? Discriminación en función de sexo, orientación sexual, origen étnico, ¿no? Hay una diversidad como de elementos, ¿no? Que también retomamos del artículo 1 constitucional, ¿no? Características que históricamente han sido discriminadas, ¿no? Han generado discriminación. Para eso está el protocolo, ¿no? Entonces, alguien que considere que está viviendo una situación discriminatoria puede presentar una queja. También lo que llamamos la violencia escolar, que no es propiamente situaciones de violencia sexual, pero sí situaciones de violencia ya muy graves que se dan en el ambiente escolar, y propiamente aquellos casos de violencia sexual que se manifiestan como de acoso, abuso o hostigamiento sexual, ¿no? Entonces, cualquier persona, incluso que sospeche, ¿no?, que puede estar viviendo una de estas circunstancias, puede acercarse a pedir orientación. Y lo que el protocolo nos dice entonces es cuáles son las rutas, las vías, ¿no? ¿Quién puede poner una queja? Cualquier persona, cualquier miembro de la comunidad CETIS, ya sea estudiantes, colaboradores, ¿no? Cualquier trabajador, trabajadora de CETIS, cualquier miembro puede presentar una queja dentro de este protocolo, y nos establece diferentes etapas, ¿no? La etapa de presentación de la queja, desde que se construye el expediente, se recaba toda la información necesaria, hasta el proceso, pues, de análisis, de investigación y de análisis que se sigue, y la resolución y seguimiento del caso. Toda esa ruta está ahí especificada en nuestro protocolo. La discriminación en la escuela y en cualquier otro lugares es algo que se puede presentar de muchas y muy diversas maneras, pero lo que no cambia es la afectación que podría tener a la víctima. Por lo tanto, podría ser un poco difícil para muchas víctimas motivarse a denunciar estos casos, sobre todo cuando hay incertidumbre de quién va a tener mi información, quién se va a enterar de que me pasó esto y qué van a hacer mientras está mi caso por resolverse. Entonces, para aclarar las dudas e intranquilidades del alumnado, pues podría responder qué implica, primero que nada, el hacer una denuncia, quiénes son los involucrados por parte de las autoridades en esta denuncia, cómo manejan la información y qué hacen con ella para resolver los casos. Sí, esto es algo bastante importante, ¿no? Que genera mucha inquietud, evidentemente, ¿no? Porque es información, pues, muy sensible, ¿no? Personal. Los casos se manejan de manera confidencial, ¿no? Hay un conjunto limitado de autoridades que sí tienen conocimiento del caso, porque se ven, porque tienen funciones, ¿no?, que tienen que realizar, pero siempre intentamos que esas autoridades pues sean muy reducidas, ¿no? Es decir, nadie que no tenga que ver con el caso tiene por qué saberlo, o sea, se maneja con mucha confidencialidad. Entonces, ¿cuáles serían estas autoridades que tienen conocimiento del caso? Primero, hay distintas rutas, ¿no? Cuando alguien quiere presentar una queja, puede hacerlo a través del SEDE,
o del psicopedagógico, en el caso de que sean estudiantes de preparatoria. Puede hacerlo a través de la coordinación de los programas de carreras, ¿sí? O a través de la dirección de escuela correspondiente, esto para estudiantes, ¿no? También se puede hacer a través de la dirección académica o en recursos humanos, por ejemplo, si fuera el caso de colaboradores de CETIS, y también a través de la plataforma de tips anónimos. Entonces, según la ruta que elija la persona para presentar su queja, pues ahí habrá una primera autoridad que tenga conocimiento del caso. Ahora, tenemos dos figuras importantes, ¿no? Que es el Comité Estatal de Ética, que es quien se encarga de analizar el caso. El Comité Estatal de Ética está conformado por 6 personas de los distintos campus, ¿sí? 2 personas de Campus Tijuana, 2 de Mexicali y 2 de Ensenada, y tienen un perfil diverso, ¿sí? Donde lo que se busca garantizar es que tengan tanto conocimiento legal como en psicología, en perspectiva de género, ¿no? En el manejo institucional. Entonces hay un perfil diverso que integra este Comité Estatal de Ética, y ellos también tendrán conocimiento del caso. Por supuesto, siempre las autoridades involucradas pues hay una responsabilidad y un compromiso con salvaguardar, digamos, resguardar de la manera adecuada esa información y no divulgarla. Ahora, dependiendo, aquí las otras autoridades involucradas van a variar según quién sea la persona que presenta el caso. Por ejemplo, si esta persona es estudiante, pues entrarán, vamos a decir, si es estudiante de profesional, él entrará en juego lo que de acuerdo al reglamento se llama el consejo técnico. El consejo técnico está conformado por la dirección de la escuela, la persona, la coordinación de la licenciatura o de la carrera correspondiente y la dirección académica. Entonces ahí serían 3 autoridades, que estas autoridades se van a encargar de estar en contacto con la persona que presenta la queja, de darle la información de los avances y también de recolectar por escrito pues su testimonio, ¿no? Y las evidencias o los testigos que pudiera haber. Entonces, son estas 2 instancias, ¿no? Dependiendo de si es estudiante, pues los consejos técnicos. En el caso de preparatoria, pues sería la dirección de la preparatoria, quien tendría conocimiento de este caso y estaría dando el seguimiento. Si fuera un caso donde hay una persona, un trabajadora de CETIS involucrada, pues es recursos humanos quien entra como a armar este expediente y en conjunto con el Comité Estatal de Ética. Aquí hay que decirlo, el Comité Estatal de Ética recibe ya toda la información por escrito que van recolectando y armando estas otras autoridades. El comité lo único que hace es analizar ya toda la información y entonces dar unas recomendaciones, ¿sí?, a la autoridad correspondiente para que pueda aplicarlas al momento de que ya se tiene una resolución del caso. Entonces, son estas autoridades las que sí tendrán la información con un compromiso, ¿no? Muy serio de no divulgarla. Nadie más tiene que saber, ninguna otra persona, aunque trabaje en CETIS, si no forma parte de ese comité o de ese consejo técnico, no tiene por qué estar al tanto de la información, ¿no? Y es algo que sí se cuida mucho. Bueno, me parece bastante vital todo lo que nos está compartiendo en relación al protocolo que se crea, y a mí me llama la atención pues también esta parte en la que una vez que ya se admite la queja o denuncia, dependiendo sea el caso, pues se produce esta etapa como de notificaciones de que se admitió la queja de la persona, de la víctima más que nada, y también pues del presunto culpable. Se notifica que se realizó una queja en su contra para que será un proceso en el que están involucradas ambas partes. Pero en este sentido, y por la naturaleza de los casos que se están tratando de brindar solución de manera que se proteja a los grupos vulnerables que conforman CETIS, como ya lo mencionó también con el preámbulo del primero constitucional,
a mí me nace la duda de que si se aplicarían medidas cautelares en el sentido de ciertas medidas de protección a la víctima, sea cual sea la resolución del caso que se espera, para que durante el proceso pueda sentirse protegida por la misma institución y cerciorarse de que su integridad no se va a ver vulnerada de ninguna manera por el supuesto agresor o por la supuesta persona agresora, de manera que pues también se produzca un debido proceso que proteja a la integridad de la que posiblemente sea la víctima. Claro, sí, y esto es muy importante. Sí, sí hay contempladas unas medidas de protección en el protocolo y justamente eso es algo vital, ¿no? Y también yo creo que hay que aclararlo porque eso luego es una inquietud muy constante y da mucha tranquilidad saber cómo se maneja eso. Algo muy importante que habría que transmitirle a las personas que tuvieran una inquietud o que quisieran presentar una queja, primero es que nunca se les va a juntar, nunca se les va a citar, a enfrentar con la persona contra la que ponen la queja, ¿no? Esos dos procesos siempre se manejan por separado, ¿no? La comunicación con la persona que pone la queja y la comunicación con la persona que es denunciada siempre se manejan por separado, justo para no caer en un proceso de revictimización, ¿sí? A las víctimas, ¿no? Entonces, siempre se manejan por separado y claro, hay medidas de protección justo para garantizar que durante el proceso, mientras la investigación está abierta, evitar que se detonen nuevas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, lo que siempre se hace es todas las personas que participan, ya sea que pongan una queja, que participan como testigos o las que son denunciadas, siempre se les pide que firmen un acuerdo de confidencialidad, ¿no? Para evitar que divulguen información mientras el proceso está en marcha, ¿sí? Eso es como para proteger a todas las personas involucradas y sobre todo a la persona denunciada. Explícitamente se le pide que se abstenga de contactar de cualquier manera, ya sea de manera presencial o digital, mandar un correo, un mensaje por alguna vía. Esto es algo que sí, digamos, se les pide que no lo hagan, ¿no? Y en caso de hacerlo, se les advierte que pues eso podría implicar alguna sanción, ¿no? Por parte de las autoridades correspondientes. Eso en principio, pero hay otras medidas de protección más amplias, ¿no? Que se van a otorgar en función de la especificidad del caso, que pudieran implicar, pues, por ejemplo, si se trata de una persona que sea estudiante, si se trata de, si ha denunciado a alguien que está en su mismo salón, lo que se hace es garantizar, sobre todo, que la persona que presenta la queja pueda seguir desarrollando sus actividades en CETIS Universidad con la mayor cotidianidad posible, ¿no? Sin tener que encontrarse con la persona denunciada en sus espacios, ya sea en su salón de clases, en su área de trabajo, ¿no? Entonces ahí, según el caso, pues se buscan diferentes estrategias. Aquí sí hay que mencionarlo, esto es muy importante, las medidas de protección son independientes de las sanciones, ¿sí? Es decir, a la persona acusada se le puede pedir que se cambie temporalmente de salón, ¿sí? O que, por ejemplo, si se denuncia a un docente, se le puede reemplazar temporalmente o pedir que alguien más evalúe a la persona que presenta la queja para que no haya ninguna represalia. Pero sí hay que decir que mientras no haya una resolución formal por parte del comité y de las autoridades correspondientes, estas medidas de protección no pueden implicar una desventaja ni laboral ni académica para la persona acusada, ¿no? O sea, es decir, se le va a pedir, sí, posiblemente que se retire del salón de clases, ¿no? A lo mejor se le puede cambiar de salón, se le puede cambiar de turno, pero sin penalizarle
en términos o laborales o académicos, es decir, no se le van a poner faltas, no se le va a impedir que presente sus tareas, sus exámenes. En caso de colaboradores se les va a seguir pagando y ya después, dependiendo de la sanción, de la resolución, pues ahí sí ya verán qué sanciones o qué medidas hay, ¿no? Pero esto con la intención justo de que la persona pues se sienta protegida, se sienta segura y que pueda seguir llevando a cabo sus actividades con la mayor cotidianidad posible sin tener que estar con el miedo, con la incertidumbre de enfrentarse a esa persona, de verla, ¿no? Y entonces, bueno, ahí sí esas medidas particulares se analizan en función de cada caso. Muchísimas gracias. Me parece que las medidas están muy bien planeadas, sobre todo que respetan mucho el espacio del estudiante para que, como usted dijo, no esté con el miedo de las posibles represalias. Pero yo tengo una duda muy importante y es que si en dado caso se comete una falta fuera del campus, la sanción sería menor y por qué es muy importante para la institución. Esta es una muy buena pregunta. El protocolo aplica también, ¿sí?, en casos donde la falta ha sucedido fuera de la institución. ¿Por qué? Porque siempre y cuando estén involucrados los miembros de la comunidad CETIS, ¿sí? CETIS va a tomar, digamos, cartas en el asunto. ¿Por qué? Porque aunque haya sucedido fuera de la institución, todo miembro de la comunidad CETIS, al pertenecer a esta comunidad, tiene que apegarse, ¿no?, a un código de honor, a unos valores compartidos, a unos criterios, ¿no? Y de alguna manera también, pues al estar fuera de la institución, también seguimos formando parte de ella, ¿no? Seguimos representando a la institución. Entonces, aunque la situación de violencia o de acoso haya sucedido fuera, también se recibe y se tiene que sancionar si corresponde, ¿no? Y ahí el hecho de que haya sucedido fuera no interfiere en que la sanción sea menor o mayor, ¿no? Más bien, la magnitud de la sanción pues tendrá que ver con el caso, con la situación y con los criterios que el propio Comité Estatal de Ética analice. Pero sí, no es un obstáculo el hecho de que haya sucedido fuera de CETIS, siempre y cuando haya sido lo que sucedió, pues estén involucrados miembros de esta comunidad. Me parece muy interesante y también tenía una pregunta que hacerte como para animar a las personas que hayan sufrido cualquier tipo de acoso, en específico a realizar la denuncia, ¿no? Porque muchas veces la gente tiende a quedarse callada, pues por miedo o porque piensan que no va a proceder nada o porque sienten que se van a echar a la gente encima, ¿me explico? ¿Qué pasa? ¿Cómo podríamos animar a estas personas a denunciar en caso de que pues hayan sido víctimas de cualquiera de estos tipos de acoso? Y ¿qué pasa si en caso de que la víctima no tenga ningún tipo de prueba tangible? ¿Igual se le anima a denunciar o es preferible que no diga nada porque no tiene cómo demostrarlo? Sí, siempre se les anima a denunciar, ¿no? Sobre todo, a ver, cuando se trata de, a ver, es deseable que haya evidencias, ¿no? Son útiles, claro que sí, pero aún si no hay una evidencia concreta, tangible, también se les anima a denunciar. ¿Por qué? Porque, y esto no es algo solo exclusivo de CETIS, ¿no?, sino es algo mucho más amplio que tiene que ver ya con criterios establecidos dentro del derecho, incluso reconocidos por la Suprema Corte, ¿no? Sabemos que, sobre todo en casos de violencia sexual, pues esas situaciones tienden a suceder pues en la intimidad, ¿no?, donde no siempre hay testigos, no siempre hay evidencias, ¿no? Difícilmente se puede estar documentando lo que sucede mientras se está ejerciendo como esa violencia sexual. Entonces, en estos casos, el propio testimonio de la víctima tiene un peso muy significativo. Sí, entonces en principio sí es suficiente. Por supuesto que si tuvieran algún elemento para complementarlo, pues sí es bien recibido, ¿no? Para complementar, para poder ahí analizar el caso.
pero aunque no tengan alguna evidencia concreta, pueden presentar su caso. Y a veces también hay que decirlo, el hecho de tener testigos, personas que puede que hayan presenciado lo sucedido, o incluso tal vez no directamente lo presenciaron, pero supieron de la afectación que vivió la persona, ¿no? Estuvieron ahí, escucharon días después lo que sucedió, vieron la afectación que tuvo la persona. Eso también es valioso, ¿no? Y es útil para el proceso. Y de hecho se anima a todas las personas, tanto a quienes presentan la queja como a quienes son denunciadas, se les da la oportunidad de presentar a cada parte pues a sus testigos, ¿no? Si es que los tuvieran, y alguna evidencia adicional a su testimonio, pues si es que las tuvieran. Y ya con esos elementos el Comité Estatal de Ética pues analiza el caso. Pero sí, el dicho de la víctima es importante, y con eso se puede proceder a presentar la queja. Y quizá, pues sí, animar a las personas, ¿no? Si no están seguras, pues por lo menos que puedan acercarse a preguntar, ¿no? Muchas personas luego dudan, ¿no? Dudan de lo que les pasó, no dudan de si se les va a creer, y luego por eso a veces tardan en presentar una queja. Y pues lo que queremos transmitir es que sí les creemos, ¿no? Partimos de que nos acercamos de una manera honesta, ¿no? A presentar una queja, creemos en lo que está sucediendo y que haremos lo mejor posible para poder dar solución a la situación que esté viviendo. Vaya, que me parece bastante interesante todo lo que está diciendo, bueno, y más que interesante, vital y necesario para responder a un contexto, no solo local, sino nacional, en relación a la trascendencia que tienen estas problemáticas delictuales. En este sentido, también, y para lograr tener una mayor información y precisa sobre el cercioramiento por parte de nosotros y nosotras como personas del CETIS, de que si se va a realizar efectivamente este protocolo, yo le quiero preguntar a usted si sabe si las instancias y autoridades involucradas y que son, las que reciben las quejas y denuncias por parte de las víctimas, ya recibieron una capacitación sustantiva de derechos humanos y de perspectiva de género para poder iniciar el proceso de manera que se respeten estas dos perspectivas y que se garantice un debido proceso y justo para las víctimas. Sí, están ya en marcha distintos procesos de capacitación, ¿no? Ya ha habido algunos desde años pasados, incluso desde el 2019 se iniciaron con algunos procesos de capacitación, y gradualmente, digamos que no es algo que esté terminado, ¿no? Sino que gradualmente se está capacitando tanto a las autoridades que entran, ¿no? Directamente en contacto con las personas, el armar el expediente, el análisis de los casos, como también, por ejemplo, a docentes, ¿no? Que cumplen pues un papel importante en la parte de la orientación, ¿no? Incluso al poder tener herramientas para identificar pues sí, durante las clases, ¿no? Situaciones de violencia. Entonces, claro, que bueno, todavía falta, ¿no? Son procesos que están ya abiertos, ya comenzaron, ya se está y se está trabajando para que sean continuos, ¿no? Porque también estos temas no son tan familiares para todas las personas, ¿no? Para todos los miembros de la comunidad. Entonces ahí sí tenemos ese reto de capacitación constante, y ya está en marcha. Muy bien, creo que con eso cerramos todas las posibles preguntas para con este nuevo protocolo, que es muy importante y es un avance muy, muy grande por parte de la institución para evitar atender cualquier problema entre estudiantes. Y como comentaba a lo largo de esta sesión, pues que no solo es para estudiantes, también es para profesores y colaboradores, incluso
Esto habla de esfuerzos muy, muy grandes por parte de la institución que debemos agradecer, recordarle a todos los miembros de CETIS Universidad que, pues, compañeros, profesores, institución, estamos todos de su lado. No tengan miedo a denunciar, a hablar y pues pásenla muy bonito, que de eso se trata esta etapa en CETIS Universidad. Recuerden que pueden escuchar este y otros capítulos en Spotify, TuneIn, Apple Podcast, Google Podcast e incluso, si es que se sienten valientes, pueden ver nuestras caras si nos ven en YouTube. Así, en todos los espacios nos encuentra como Tu Espacio Podcast de CETIS Tijuana. Agradecemos a la maestra Mariana del Carmen González por estar con nosotros para compartirnos más sobre este protocolo tan importante. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook e Instagram nos pueden encontrar como CETIS Tijuana. También nos pueden comentar qué temas les gustaría que tratáramos en siguientes podcasts. Gracias por escucharnos. Los esperamos en el siguiente episodio de Tu Espacio. Muchas gracias, maestra. CETIS Universidad presentó Tu Espacio, el podcast desde la cabina de CETIS Tijuana. Donde podrás conocer las noticias más importantes Los eventos y los temas que tienes que saber.